Hola hermanos, buenos días. Pues ya estamos aquí en este 7 de junio del 2020 con el mensaje de este domingo. Y hoy queremos hacerlo de una forma especial. Hoy, este domingo, vamos a hablar de algo muy importante para la iglesia Zoe. Hace 4 años, un grupo de hermanos nos unimos para tratar de luchar por un sueño que teníamos. El sueño de poder relacionarnos con Dios en una iglesia en donde pudiéramos de alguna forma experimentar una comunión profunda, estrecha con Dios, disfrutar su presencia, conocerlo más como el Padre amoroso que se acerca a nosotros y nos abraza y nos fortalece y nos bendice, y vivir una comunión más íntima, más estrecha, más agradándole a Él y dejando de agradarnos a nosotros mismos. Y la iglesia Zoe ha vivido durante este tiempo diferentes etapas, muy variadas y diferentes etapas. Todas ellas muy bendecidas por Dios y muy agradecidos nosotros de haber vivido esas etapas. 4 años. Algunos de los que ahora están en la iglesia Zoe han permanecido desde esos primeros domingos. Quizá varios desde ese primer domingo. Otros a los 3 años se integraron, otros hace 2 años, hace 1 año. Y cada uno de ellos son especiales. Como se los he dicho a los líderes, que la gran mayoría de ellos han estado desde hace 4 años, si no es que todos, desde hace 4 años trabajando por Zoe, se los he dicho que yo le agradezco mucho a Dios por sus vidas. Pero también agradezco por la vida de los que hace 3 años están, por la vida de los que hace 2 años están, por la vida de los que hace 1 año están. Por todos. Muchas gracias a Dios por cada uno de los que han formado y actualmente forman la iglesia Zoe. Es interesante esta etapa de la iglesia Zoe, que a lo mejor nunca nos imaginamos tener. Una etapa en donde estamos en casa, cuidándonos como debe ser, con confianza y con prudencia. Y que pues llegamos a estos 4 años y celebramos este culto aniversario desde nuestras casas, agradecidos a Dios por todo lo que nos ha dado. 4 años de la iglesia Zoe. Este mensaje es exactamente para hablar de eso. No me voy a centrar propiamente en un versículo, sino voy a hablar de algunas cosas que quisiera ir dejando para entender lo que Dios ha puesto para este domingo. Este domingo les mandé 4 alabanzas porque creo que lo que hablan estas alabanzas es algo importante para el desarrollo de lo que ha vivido Zoe. No que signifique que cada una de ellas, sino 4 alabanzas que creo que son muy fortalecedoras para poder entender lo que Zoe ha vivido en estos 4 años. En este momento, quizás si le pudiéramos poner un título al mensaje de hoy, sería Dios es más grande que la iglesia. Y abajo el subtítulo, Dios es más grande que una pandemia. Aunque pudiera parecer que no, pero resulta que sí. Durante este tiempo que hemos estado en casa, hemos aprendido a vivir de una manera tan diferente y aprenderemos a vivir de maneras tan diferentes en lo que viene por delante. Las situaciones ahora son totalmente diferentes a como las vivíamos hace unos meses, pero que nos han servido para fortalecernos y para todavía ver qué más podemos hacer por Dios en la iglesia. Ahora tenemos que pensar muy bien en esto que vivimos para poder saber lo que vamos a hacer adelante por Dios. Nos hemos reunido en la iglesia Zoe para adorar a Dios. Lo hemos adorado con toda libertad. Pero también tenemos que pensar que si hemos adorado a Dios con toda libertad, debe haber una transformación en nuestra vida. Porque la adoración lleva a transformación, a cambios, a decisiones, a mejoras. Si nada más adoras y sigues siendo el mismo, no es lo correcto. Quizá hemos caído, si ese es eso, en una religiosidad. Y lo que buscamos en Zoe es más bien una profunda relación con Dios para que nuestra vida sea transformada, nuestra vida sea mejor y que podamos de alguna forma vivir esas vidas llenas de la plenitud de Dios. Voy a explicar un poquito más esto. Cuando se formó la iglesia, oramos mucho
para el nombre de la iglesia. Y Dios nos dio hacia Zoe. Zoe en griego significa vida eterna. Basados en ese texto que dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y ahí utiliza la palabra Zoe, vida eterna. Y cuando buscábamos reunirnos sin tener todavía nombre, Dios nos dio un lema. Zoe es la iglesia donde Dios escribe grandes historias. Y entonces eso es para nosotros Zoe. Es el lugar donde Dios ha estado escribiendo grandes historias. Y es el lugar donde disfrutamos la vida eterna, donde disfrutamos estar en comunión con nuestro Padre, nuestro Papito Dios amoroso, y donde disfrutamos cómo Él nos ha ido moldeando de muchas formas. Y agradecemos a Dios por cada uno de estos 4 años y por lo que tiene por delante para nosotros como iglesia. Y entonces hemos aprendido tantas cosas, como por ejemplo, ahora en medio de esta situación que vivimos, la forma de fortalecer el amor. Seguramente aprenderemos en el ámbito de nuestro núcleo como iglesia más formas de expresar nuestro amor. Quizá en el núcleo familiar, porque es lo correcto, podamos seguir expresando el amor a través de un beso, de un abrazo. Pero por las cuestiones que nos pide ahora el gobierno, las cuestiones sanitarias, por esta pandemia, aprenderemos en la iglesia Zoe cuando volvamos a reunirnos que hay muchísimas formas más de expresar el amor. Quizá miradas que acarician, quizá palabras que acarician, quizá acciones que acarician y que pueden por un momento suplir un abrazo o un beso. Habrá muchas formas más de aprender a expresar el amor cuando podamos reunirnos y tener esos cultos ya presenciales. Dios lo que está haciendo para poder hacerlo es que seamos más fuertes espiritualmente. Y lo que nosotros tenemos que hacer es también fortalecernos espiritualmente. En estos días hemos aprendido a cuidar mejor nuestra salud, nuestro cuerpo. Queremos que nuestro metabolismo esté mejor para enfrentar todo lo que pueda enfrentar el cuerpo. Y también lo que hemos hecho es, queremos que, por así decirlo, nuestro metabolismo espiritual también esté más fuerte. Y creo que lo hemos hecho. Hoy vamos a hablar entonces de varios versículos, 3 versículos, que yo quiero que pensemos un poquito en ellos para agradecer a Dios y para visualizar lo que tenemos por delante. Dice aquí, Filipenses 4:13. Recuerden que si no encuentran algún versículo le ponen pausa y luego siguen. Yo me sigo por el tiempo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No significa que los cristianos decimos, a mí mándenme lo que puedan, lo que quieran. No. Los cristianos reconocemos nuestra debilidad. Y que no es porque nosotros podamos, ni seamos los mejores, sino quien realmente nos fortalece es Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo, rápido les comento, lo decía Pablo, hablando de 2 circunstancias que él vivía: salud y enfermedad, y abundancia y escasez. Y Pablo decía, yo sé vivir como cristiano y para Dios en escasez. Pero quizá lo que algunos no saben y que yo he aprendido es a vivir como cristiano para Dios también en abundancia. Sé vivir como cristiano para Dios en la enfermedad y he aprendido lo que quizá algunos no saben, vivir como cristiano para Dios también en la salud. A eso se refieren estos versículos. Saber vivir en la juventud y en la vejez, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, para Dios. Algunos es que no saben vivirlo en los momentos adecuados. Soy joven, ya después cuando sea grande. Soy joven, puedo ahorita disfrutar la vida y tomar, fumar, drogarme y todo lo que... porque soy joven. Ya cuando sea viejo me acerco a Dios. O estoy sano y me olvido totalmente de Dios porque estoy sano. A lo mejor si estuviera enfermo sí me acerco a Dios. Y dice Pablo, hay que aprender a vivir para Dios o siendo fortalecidos en Dios en todo. Y quizá lo más difícil es cuando estamos bien.
Cuando tenemos salud, cuando tenemos juventud, cuando tenemos riqueza, cuando tenemos abundancia, es cuando nos cueste quizá más trabajo vivir para Dios. Y por eso Dios permite muchas circunstancias, para que aprendamos tantas cosas, para que aprendamos a ser fortalecidos por Él y vivir para Él en las diferentes circunstancias de la vida. Ahí en ese pasaje, cuando dice todo, eso se refiere, es la explicación de todo. Los momentos difíciles, que es cuando más nos acercamos a Dios, y los momentos fáciles es cuando más algunos se alejan de Dios. Dice, todo lo puedo, y aquí hay un juego de palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice una de estas palabras, yo no tengo fuerzas, pero Dios desde afuera me da fuerzas, me fortalece. Y entonces, cuando tengo que enfrentar alguna situación, esas fuerzas que me da Dios desde fuera son fuerzas que puedo sacar desde dentro para enfrentar eso que estoy enfrentando. Esa palabra, poder, habla de aquello que yo hago, como cuando sostengo una carga y la tengo que sostener y no sé de dónde saco fuerzas porque la carga se me puede caer y no quiero que se me caiga. Esas fuerzas que sacas desde adentro son unas fuerzas que solo las puedes tener cuando Dios te la da desde afuera. Recibes desde fuera grandes fuerzas que Dios te da para cuando sea necesaria sacarlas desde dentro y sostener eso que tenemos que sostener. Pero por eso hay que aprender en todas las circunstancias. Abundancia, escasez, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, juventud, vejez. Pero sobre todo, hay una partecita aquí que no debemos olvidar. En Cristo. No cerquita de Cristo. No al ladito de Cristo. No abajo, no arriba. No. Dice en. Dentro de. Cuando dejas que Cristo sea el que te rodee en todo, atrás, adelante, arriba, abajo, a un lado, al otro, y tú estás en medio y estás rodeado totalmente por Cristo, es cuando puedes ser fortalecido. No porque Él esté limitado, sino porque tú estás limitado. Y no puedes tú mismo recibir el fortalecimiento de Dios porque no estás en las condiciones en las que debes estar en relación con Dios. Y quizá hay mucho que aprender en esta pandemia, pero habrá mucho que aprender después de esto. Mucho más que aprender después de esto. Todo lo puedo en Cristo. Saco fuerzas desde dentro cuando estoy rodeado por Cristo, porque Él es el que me da fuerzas. No porque yo sea fuerte, sino porque Él es el que me hace fuerte. Esto lo hemos aprendido y seguiremos aprendiéndolo mucho más. Pero ¿por qué puede Dios hacernos fuertes? Voy a citar otro versículo. Les digo, si no lo pueden tomar rápido, anótenlo. Digo, pónganle pausa y luego lo anotan. Dice Isaías 40, 28 y 29. Así dice, ¿no has sabido? ¿No has oído de Jehová, que es el eterno Dios, el cual creó toda la tierra? Él no se cansa, ni se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Qué interesante es pensar en esto. ¿Por qué Dios nos puede fortalecer al grado de que todo lo podamos hacer fortalecidos por Él? Porque Él no se cansa ni se fatiga. Nosotros sí nos cansamos y nos fatigamos frecuentemente. A veces el día lo terminamos que ya no podemos más, hasta nos duele la cabeza, o nos duele el cuerpo, nos duele lo que sea, porque terminamos cansados, mental y emocionalmente o físicamente. Pero Dios ni se cansa por estar trabajando, ni se fatiga por haber trabajado. Esas son las palabras. Esa es la explicación un poquito de estas dos palabras. A veces nosotros confiamos en las personas, porque nos fortalece su presencia, su carácter, su forma de ser, simplemente su compañía. Pero esas personas también se cansan, se enferman, se fatigan. Y cuando ellos están así, pues de repente nos sentimos mal porque ellos
lo que esperábamos de ellos no nos lo pueden dar. Pero Dios no es así. Dios nunca se cansa por estar trabajando y Dios nunca se fatiga. Yo podría poner el ejemplo, y creo que hacen un gran trabajo el personal médico que está en los hospitales, en las instituciones de salud. ¿Cómo terminan? Después de 24 y a veces hasta 48 horas de que están en el hospital ahí metidos, fatigados, cansadísimos. Y por eso en SOE oramos todos los días a las 9 por todas estas personas. Y Dios luchando brazo a brazo con ellos, fortaleciéndolos y ayudándoles, Él no se cansa ni se fatiga. Y la Biblia además hasta enfatiza, ni siquiera se toma una siestecita. No duerme, pero tampoco se toma una siestecita. Ese es nuestro Dios. No se fatiga cuando está trabajando o por haber trabajado, ni se cansa porque está en el trabajo. Ese es el Dios que tenemos. Ahí sigue Dios, trabajando, cuidando, fortaleciendo, acompañando, bendiciendo, sacando adelante, acompañando a los que Él se ha llevado, a los familiares, todas las cosas que hemos vivido. Ahí está Dios, trabajando, permitiendo, cuidando, supervisando, atendiendo. No se cansa ni se fatiga. Lo que pasa es que su inteligencia no la entendemos. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice otra versión que su inteligencia es insondable. No hay algo que podamos nosotros hacer para entender plenamente lo que Dios hace. A veces tenemos que decir, no lo entiendo, pero por alguna razón Dios lo permite, porque tiene Él algo muy de peso por lo que lo permitió. Y por eso puedo estar tranquilo que Él no se cansa, Él no se fatiga, y por eso Él puede dar esfuerzo al cansado y multiplicar las fuerzas al que no tiene. Dice otra versión, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. ¿Qué significa esto? ¿Tienes poquitas fuerzas? Y dices, bueno, son muy poquitas mis fuerzas, estoy muy débil. Confía en Dios, Él te va a dar más fuerzas. No tienes nada de fuerzas, confía en Dios. Él te va a dar fuerzas y las va a multiplicar. ¿Por qué? Porque Él no se cansa y Él no se fatiga. Y si tú estás en Cristo, Él te va a dar todo lo necesario para poder ser fortalecido en todas las situaciones que estamos viviendo, que viviremos en el futuro. No se cansa ni se fatiga. Por eso Él fortalece al cansado y da fuerzas al que ya está fatigado. Ese es nuestro Dios y ese es nuestro papá, amoroso y cariñoso. No se debilita por estar trabajando, ni se agota o jadea por haber trabajado. ¿Cómo terminas cuando tú ya estás cansado, cansadísimo, fatigado, que ya se te va hasta la respiración, jadeando? Dios no. Dios está ahí, trabajando, luchando, fortaleciendo a su pueblo y a todas las personas. Por eso es importante pensar en lo que nosotros estamos viviendo ahora y lo que tenemos para adelante. Cuando regresemos aprenderemos mucho más, todavía mucho más de lo que hemos estado aprendiendo. Pero hay algo con lo que quiero terminar. Hubo un tiempo, dice la Biblia, que el pueblo de Dios se olvidó de Él. Y descuidó su ciudad, descuidó su templo y sobre todo, lo más importante, descuidó su palabra. Alguna vez unos líderes quisieron reconstruir esa ciudad y ese templo y empezaron a trabajar. Y entonces se fueron y removieron las ruinas, removieron todo lo que había que remover tanto en el templo como en la ciudad y encontraron por ahí unos documentos. Y llamaron a los grandes expertos de la época y les preguntaron, ¿qué es esto? Y cuando lo vieron, esos expertos dijeron, ¿dónde estaba? Ahí tirado entre las ruinas. Es la palabra de Dios. Cuando vieron el templo y la ciudad, pues sintieron feo y por eso pensaron en reconstruirla. Pero ¿saben qué hicieron cuando vieron la palabra de Dios abandonada entre las ruinas por más de 40 años? Lloraron. Y se dolieron. Y los líderes dijeron, tenemos que hacer algo. Hay que
volver a compartir la palabra de Dios al pueblo. Y se organizaron y compartieron la palabra de Dios, y algunos lloraban y estaban muy tristes porque se habían olvidado de la palabra de Dios por tantos años. Y les dolía más que el templo destruido, o más que la ciudad destruida. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Hicieron una gran celebración para explicar la palabra de Dios. Y como les decía, algunos lloraban y estaban tristes, y los líderes simplemente les dijeron: miren, no se entristezcan, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Celebremos. Vayamos y disfrutemos que otra vez estamos con la palabra de Dios. Y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Creo que es algo que vamos a aprender todavía más cuando regresemos. Que ahorita lo estamos aprendiendo, pero cuando nos volvamos a ver y tengamos esos cultos congregacionales presenciales, todavía aprenderemos mucho más. Zoe cumple 4 años hoy, o en estos días. Primer domingo de junio del 2016 nos reunimos por primera vez como Iglesia Zoe, en el lugar donde Dios escribe grandes historias. Y habría muy grandes historias. Quizá una que recordamos los que hemos estado desde hace 4 años, que durante 6 meses nos reunimos en un jardín, el jardín de la casa de la hermana Clarita, de Janet y de Belén. Y durante esos 6 meses, a la hora del culto, nunca llovió. Después de esos 6 meses, nos fuimos a otro lugar donde ya había techo y llovía a la hora del culto. Pero durante esos 6 meses que estábamos en el jardín, nunca llovió. Alguna ocasión le dijimos a la hermana Clarita: vamos a darle algo para que pues paguemos la luz, el agua, lo que usamos de su casa, porque ella nos prestaba su jardín, su sala, su recámara, su cocina, su baño. Todo era como si fuera de la iglesia, con tanta confianza que nos movíamos en esa casa. Y ella nos decía: no se preocupen, hermanos, desde que Zoe está en mi casa, pago menos agua, menos luz, porque Dios así me ha bendecido. Tantas historias como estas, diferentes etapas, diferentes momentos en que hemos vivido. Esta que es la que nunca nos imaginamos que íbamos a vivir. Pero en medio de todo esto, Dios que nos ha fortalecido, Dios que nos ha ayudado y nos ha enseñado a salir adelante en todo, en las buenas y en las malas, en salud, en enfermedad, en abundancia, en escasez, en juventud, en vejez, en todo momento, Dios nos ha fortalecido y nos ha permitido llegar a estos 4 años como Iglesia Zoe. Y creo, con mayor razón,